Iniciar la clase de hoy, 19 de octubre, Vida Humana, Sociedad y Derecho. Como siempre, grabamos para que quede a disposición de todos los alumnos. Dos breves comentarios iniciales. Teníamos previsto para hoy, le avisé a Juan Manuel, el ayudante alumno, pero hubo una reformulación porque teníamos un profesor invitado, médico, el doctor Cubertino, que nos iba a hacer un aporte como lo hizo el año pasado. El doctor Cubertino va a dar la clase del próximo viernes. Muy interesante, en la línea de lo que tuvimos con el doctor González y con el doctor Alejandro Serani Merlo, que habló sobre la sacralidad de la vida. El derecho a la vida, transhumanismo, es lo que va a desarrollar el doctor Cubertino, que van a tener la oportunidad de un aporte notable. El segundo comentario es que las fechas tanto del segundo parcial como del coloquio las vamos a fijar el próximo viernes porque quiero prorrogar y quiero ver hasta cuándo puedo hacerlo. Al comenzar la clase quisiera una muy rápida evaluación de ustedes del parcial presente. Mis propios comentarios. Me gustaría escucharlos a ustedes acerca de cómo vieron ustedes el parcial. Hola, profe. Hola, Carolina. Yo creo que fueron temas que trabajamos a lo largo de las clases, pero sí, como usted nos había adelantado, se trató de mucha reflexión, digamos, independientemente de tener el material o no, como que hubo que hacer aportes personales. No sé si se me escucha bien porque tengo la pantalla congelada. No, Sí, la escucho, no sé, tengo problema de pantalla hoy parece ser, pero ok, escucho bien, ¿eh? eso, profe. Bueno, muchas gracias, Carolina. ¿Algún otro comentario? Hemos descongelado la pantalla, Carolina. Hoy es... Profe, Sí, Candelaria. yo quería decir que me pareció que el parcial estuvo bien, o sea, no hubo ninguna pregunta rara ni nada que no hayamos visto o hablado en clases. Y como dijo el Caro, fue básicamente lo que hicimos en clase, porque se trataba de reflexionar sobre temas que ya vimos. Entonces me parece que estuvo acorde. Bueno, muchas gracias, Candelaria. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo agrego que efectivamente el parcial estuvo dentro de lo previsible, era un parcial a libro abierto, la idea era reflexionar, la idea no era apelar a la memoria, tampoco sorprender, ni había ninguna trampita. La idea era que
con lo trabajado pudieran ustedes desarrollar el parcial. En ese sentido, no he terminado de verlo, pero lo que he visto ha respondido a las consignas y a la expectativa que teníamos, más allá de la presencialidad, que el solo hecho de habernos podido ver de carne y hueso ha tenido su importancia, poder combinar esta virtualidad con la presencialidad. Es decir, sabemos que somos seres reales y no íconos de pantalla solamente. De tal manera que nos pudimos ver, hablar, saludar y demás. Esto es importante, puede parecer en tiempos de pantalla que esto no es tan así, pero la educación supone un encuentro presencial de profesores y alumnos sobre los temas comunes, y los seres humanos somos cuerpo y espíritu, o espíritus en condición carnal, como diría algún autor, y por eso es tan importante el vernos, el oírnos, el reconocernos, el saludarnos. Bueno, habrá una segunda posibilidad en el segundo parcial y una tercera y última oportunidad en el coloquio, más allá de lo que nos podamos ver en los pasillos de la facultad o de tribunales. Hay una observación que tengo acerca de las cuestiones que les planteé, que era el derecho a la vida, la eutanasia, el tema del derecho, que se refiere a la ventana de Overton. Yo tengo idea de que ustedes han captado el sentido de esta pequeña pero sugerente teoría de la ventana de Overton. Pero lo que yo pretendía, hasta donde vi, no se ha logrado totalmente, es que ustedes no me contaran qué es, sino que trataran de aplicar más allá del ejemplo que está en el trabajo, porque el ejemplo que está en el trabajo es el tema de la antropofagia como un acto reprobable, no aceptado ni aceptable, y cómo a través de un proceso que está allí indicado terminaba siendo en algo aceptable, discutible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que alguien mencionó en un determinado momento otro caso, como podría ser la pedofilia o demás, del rechazo a la aceptación. Bueno, pero la idea era que ustedes imaginaran o propusieran un tema que hoy es francamente rechazado y rechazable, y cómo a través de una serie de pasos va cumpliéndose esto de la ventana de Overton. No sé si soy claro en la observación que acabo de hacerles. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes tuvieran ahora, por ejemplo, que imaginar alguna situación que José Ignacio Escobar se ha unido, bienvenido. No sé si ahora se les ocurre algún tema en el que se pudiera aplicar esto de la ventana de Overton.
Profe, yo en mi caso sí fui por el ejemplo del canibalismo, que era el que habíamos trabajado, también por ejemplo, el tema del aborto, como en un momento era algo totalmente inaceptable, repudiable, y cómo la sociedad fue llegando a aceptarlo. Pero ahora que usted lo dice y entiendo la observación, o sea, se me habían ocurrido en ese momento otro tipo de ejemplos y también, por ejemplo, el tema de la pedofilia, nada más que uno como que en este momento lo ve realmente tan repudiable e inaceptable que como que no se me ocurrían los argumentos para decir cómo algo tan inconcebible en este momento podía llegar a ser aceptado más adelante. Bueno, en este caso, por ejemplo, si usted va siguiendo los pasos, ve que hay en un primer momento, ese tema, lo que usted dijo, la pedofilia o cualquier otro, que aparece como rechazado. Entonces, hay una presentación o una búsqueda de información de tipo histórica, ¿no? Entonces comienza, bueno, en una determinada época, en una determinada situación, esto, qué, y luego vienen los otros pasos. Y en este caso, usted dice, efectivamente, hay algunos intentos, más allá de todo lo que usted dice, rechazo, por ejemplo, acudir a la historia griega. Ustedes saben, incluso pueden haber leído o ha aparecido, en definitiva, cómo en el mundo griego, en determinadas ciudades y épocas, se desarrollaba esta relación, hoy diríamos condenable y demás, entre una persona adulta y un joven, un efebo, una relación de tutor a tutelado que incluía un aspecto afectivo, incluso una relación carnal entre un adulto y un joven. Y esto aparecía como con una serie de justificaciones y explicaciones en aquel mundo griego. Entonces, aquellos que han pretendido o pretenden llegar a una no solo no condena, sino legalización y amplia aceptación, parten de este precedente. Y luego hay algunas etapas, así como usted señalaba en el tema del aborto, los intentos de legalización y demás, en el que, por ejemplo, en este caso, en algunos países se constituyó o tuvo, diríamos, visibilidad pública un grupo que incluso hasta constituyó un partido político, fue el caso de Holanda, creo que se llamaba Partido del Amor, que entre sus propuestas aparecía la legalización de este tipo de relaciones. Ahora, como en este mecanismo hay una serie de los integrantes del MAP, dice Nahuel. Sí, Nahuel, no entendí. ¿Querés aclarar algo? ¿Tenés el micrófono? Hola, profe, no sé si me escucha, no sé si funciona el micrófono. Sí, se escucha ahora, ¿sí? Bueno, el MAP es el movimiento que habla de esto que usted dice, del amor hacia cualquier persona y sobre todo hacia los niños. Popularmente se le conoce como Movimiento de Acción Pedófila. Bueno, perfecto, gracias, Nahuel. Entonces, ves, Carolina, cómo van apareciendo una serie de propuestas o avances y demás,
y que no es todo nada, sí o no, sino una serie de pasos progresivos. Por ejemplo, en este grupo holandés, luego fue ilegalizado, desapareció, en realidad tiene que ver con una modificación de algo que ha tenido debate legislativo en varios países. ¿Cuál sería la edad mínima para que una persona pueda mantener relaciones no punibles con otra, del mismo o de otro sexo? Entonces acá aparece que la relación entre dos personas adultas no merece, en tanto en cuanto existe voluntariedad, no hay imposición, etc. La ley entiende que es una conducta no punible o que escapa de... Ahora, el problema es, ¿qué es persona adulta? ¿Los 22 años? ¿Luego los 20? Bueno, ahora tenemos en nuestro sistema la mayoría de edad, los 18 años. ¿Sí? Una persona mayor de 18 años, dos personas mayores de 18 años, en tanto en cuanto las relaciones sean voluntarias. Ahora, este grupo, este movimiento, etcétera, comienza a trabajar sobre el tema de bajar el nivel de la edad. Si decimos 18, ¿por qué no 17? Si decimos 17, ¿por qué no 16? Si hablamos de 16, ¿podríamos bajar a 12 o a 14? Entonces hay toda una gradación en el tema de la discusión, en el tema incluso de la legalización. En Inglaterra, por ejemplo, se ha bajado a 16 años la edad límite y hay una serie de proyectos de rebajarla más. Y esto facilitaría o vendría a crear una aceptación. Ahora, después viene el tema de la aceptación social. Si dos personas que, bueno, si hay toda... Bueno, este es un poco en torno a este tema, podría ser otro. Está pasando con respecto al tema de la eutanasia. Si de pronto dice, vamos a dictar una ley para matar a las personas, decir no, pero si comenzamos a plantearlo con una serie de casos excepcionales, dolorosos, y además cómo funcionan los medios, ¿no? Fundamentalmente hoy el cine y la televisión, como medios de ir sensibilizando y desmontando una serie de resistencias a una determinada conducta. Bueno, este era un poco, o es un poco el sentido de haber planteado esto de la ventana de Overton. Sobre lo que ustedes hasta el momento han escuchado, fundamentalmente las dos intervenciones, o tres intervenciones, la del doctor Plaza sobre el tema del derecho, la del profesor González sobre el tema del transhumanismo y la del doctor Alejandro Serani Merlo sobre la sacralidad de la vida. ¿Tienen ustedes algunos comentarios en relación a la temática que venimos desarrollando, la vida como derecho, la forma de organización de la sociedad, que también acá el doctor Alejandro Navas García planteó este tema de las características de la sociedad de hoy, ¿no?
que me pareció también que fue un tema que pudo interesarle. Digo, a manera de una rápida revisión antes de continuar, ¿hay algunos comentarios de lo que a ustedes les ha dejado estas intervenciones? Los escucho. Profe, bueno, a mí Carolina. me parecieron muy enriquecedoras también para complementar con los textos y, o sea, como poder ir más allá. Sí, o sea, digamos, está bueno porque todos los temas, si bien son temas diferentes, incluso los títulos, por así decirlo, de las clases son completamente distintos, como todos los temas se van integrando entre sí y creo que eso se está logrando. Gracias, Carolina. ¿Algún otro comentario? A mí me pareció, doctor, la clase del doctor Navas García, me pareció muy interesante. Lo único que tal vez no coincido con la última parte cuando habló de la fertilización in vitro. Siento como que lo hizo parecer un negocio y si bien tiene su parte de negocio, también veo que hay una parte humanitaria muy interesante en cuanto a las parejas infértiles y el trabajar con las parejas que tienen algunas dificultades en cuanto a eso. No me parece verlo solamente desde el lado del capital y desde el lado de las inversiones y negocios de ventas. Sí, es atendible la observación, Nahuel, indudablemente que hay sobre este tema. No es solamente, a ver, dices bien, esto no se trata solamente de un negocio. Hay en esto, como en otros campos de la medicina, en este caso, claro, toca algo muy sensible, un aspecto económico que, bueno, influye y no siempre positivamente. Pero de cualquier manera, como les dije al comienzo, acá hay temas que son discutibles y perspectivas distintas. Es importante oírlas. Acá no estamos dando ni receta ni señalando cómo deben pensar. Me parece que lo importante es, frente a un tema, que uno diga, bueno, esto es algo que merece ser pensado, que merece ser analizado, que merece ser discutido. Este es el objetivo, pero concuerdo contigo, Nahuel, que hay perspectivas distintas y además toca un tema muy sensible, el tema de la de la fertilidad asistida. En otros casos, bueno, hay cuestiones todavía más complejas, que incluso ustedes saben que forma parte de la discusión legislativa. No se sancionó en la Argentina, pero no sé cuán lejos estemos del llamado alquiler de vientres, ¿no? Que acá el proceso no es en un laboratorio, sino que en definitiva implica que un ser humano se presta a, bueno, y esto tiene otras connotaciones, naturalmente. Bueno, ¿algún otro comentario? Recién decía Carolina, y retomo de esto, que si uno seguía por los títulos, aparecen como temas diferentes, ¿no? Transhumanismo, la sacralidad de la vida, las características de la sociedad, la cuestión del derecho, pero que
efectivamente todo tiene un hilo conductor. Fíjense ustedes que hemos colocado en el material para la reflexión y estudio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en definitiva comienza señalando el derecho a la vida como derecho primero y fundante, y cómo de allí se van derivando toda una serie de consideraciones. O el tema de la negación de la vida en mérito a, que vendría a ser, por ejemplo, el tema de la eutanasia, que también hemos planteado. Yo quisiera en la clase de hoy centrarme en una cuestión en la que además les voy a sugerir, luego de esto, va a quedar ahí en el Facebook un taller de lectura donde nuestra mirada va a ser sobre las características de la sociedad contemporánea. Hay por un lado lo que nos planteó el doctor Navas García, donde de una manera bastante clara me parece que fue colocando una serie de características. Y hemos seleccionado un tema o algunos temas de este filósofo contemporáneo, ha muerto no hace demasiado tiempo, Zygmunt Bauman, en el que se han desarrollado, o él ha desarrollado, y en torno a él se han desarrollado, una serie de consideraciones que tienen como apellido, digamos, o segundo nombre, líquida, la sociedad líquida, el amor líquido, etcétera. O sea, como tal vez una, no la única, pero una de las características de la sociedad contemporánea es esta fluidez en las relaciones donde pareciera que nada dura demasiado, que nada es consistente, es decir, nada es sólido. Entonces, esta expresión líquido, sociedad líquida, que nos trajo Bauman, nos lleva a reflexionar, van a tener el texto a su disposición, con experiencias y situaciones en las que cada uno de nosotros se ve enfrentado. En lo personal, y también les va a tocar en todo lo que hace a lo profesional. En realidad, como estudiantes de Derecho, nosotros nos vamos acostumbrando a transitar con una serie de parámetros que están predefinidos en la ley. Bueno, esto está regulado de esta manera y entonces, bueno, se van dando una serie de condiciones para formalizar actos, para que estos actos perduren en el tiempo, y se va construyendo una serie de relaciones interpersonales, relaciones societarias, relaciones sociales, que apuntan a que en el tiempo perduren, más allá de la voluntad, más allá de la vida, más allá de los humores de
lo que los sujetos personales tienen. Y así nos vamos acostumbrando en el estudio a hablar de estructuras. Estructuras dice de cierta solidez. Estructura dice de cierta permanencia. Entonces, a ver, por ejemplo, hablamos de una relación entre dos personas que fundan una sociedad. Entonces, la idea es que esa vinculación entre A y B no sea solamente para hoy, sino que perdure en el tiempo, perdurar, durar a través del tiempo. Y así hablamos de determinado tipo de sociedades. O formalizamos contratos, un acuerdo de voluntades que dice, no, bueno, pero eso ya no, eso fue ayer. No, esto se ha formalizado y esto trae toda una serie de consecuencias, ¿no es verdad? Eso nos vamos acostumbrando en derecho a trabajar de esta manera. Una de las características de toda sociedad es el cambio. Efectivamente, todas las sociedades cambian. Ustedes han oído que muchas veces en diálogo interpersonal, a lo mejor con personas mayores, dicen, bueno, en mi época las cosas no cambiaban, duraban para siempre. O por ejemplo, cuando estudiamos historia, estudiamos en el secundario, estudiamos en la facultad, hablamos de que hay épocas de cambio. Si decimos épocas de cambio, quiere decir que habría épocas en que no cambiaba nada. O sea, épocas de cambio, épocas de no cambio. ¿Qué pasa en realidad? En realidad, en toda época hay cambios. A lo largo de toda nuestra vida se producen cambios. Lo que ocurre, y esto es lo distinto, es la velocidad de los cambios. Fíjense ustedes que en las sociedades antiguas, en sociedades tradicionales, alguien nacía, vivía y se moría en un mundo que era el mundo de la adultez muy parecido al mundo de la infancia o casi igual, como si nada cambiara, como si el tiempo no pasara. Entonces, lo que en realidad ocurría es que la velocidad de los cambios es diferente. Por eso había que tomar, en historia, por ejemplo, tomábamos periodos de 100 años para distinguir una época de otra. Entonces, por ejemplo, decíamos, el siglo de los grandes descubrimientos, ¿no? O el siglo de tal, o el siglo de oro. Entonces decíamos, en estos 100 años se produjeron tales, y uno viendo el paso de los siglos, recordamos del siglo XIII o del siglo XIV, el fin de la Edad Media, al siglo XV, uno advertía esos profundos cambios, o el llamado siglo de las luces, o el siglo de la ilustración o demás. En nuestra época, y esto piénsenlo ustedes porque tiene que ver mucho con nuestra vida personal, lo que antes se medía por siglos, ahora a lo sumo se mide por décadas.
Y ustedes utilizan este lenguaje. Por ejemplo, en la música. Dice, no, dice, pero esta es una música antigua. Es música. No, esta es una música muy antigua, es de la década del 50 o de la década del 60, o más cerca. No, esto es muy ochentoso, de la década de los 80 o de la década de los 90. Fíjense que están ustedes mismos a lo mejor a 10 años vista de una determinada cultura musical y advierten cuán distintos son los gustos, la producción musical, etc. También esto tiene que ver con el tipo de relaciones, en relación. Dice, en otras épocas, dice, en otras épocas, ¿qué? En la época de sus bisabuelos, no, hace 10 años, construíamos nuestras relaciones interpersonales, de noviazgo, lo que fuere, o relaciones de pareja, de una manera muy distinta ahora. ¿Pero qué tan distinto? Bueno, pero eso dice, antes, dice, bueno, y si uno quiere decir algo muy, muy antiguo, no habla de un siglo atrás, habla de 2 décadas atrás. Entonces, 20 años, es como si fueran 2 siglos, 10 años como si fuera un siglo. No sé si se advierte lo que estoy tratando de señalar. Acá queda claro la velocidad del cambio. Entonces, el mundo siempre cambia, lo que ocurre es que al acelerarse la velocidad de estos cambios, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestros 50, de nuestros 60, de nuestros 70, de nuestros 80 años, vamos a vivir en mundos muy diferentes. Incluso fíjense ustedes, suelen hablar, refiriéndose a lo mejor a sus hermanos, primos, familiares que tienen nada más que 10 años menos que ustedes. Dice, pero qué distinto es ahora de lo que era antes. Pero están hablando de pocos años de diferencia. Cambios actitudinales, de relaciones, de lenguaje, de gustos musicales, de relaciones de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto de cambio, en esta aceleración de los cambios, aparece un momento, que es el momento contemporáneo, donde se da un grado de fluidificación tan intenso que pareciera que nada de lo que tenemos está destinado a durar. En lo económico, en lo afectivo, incluso en lo profesional, y esto tiene, como todo proceso histórico, ¿podría repetir la palabra, profe? ¿Cuál palabra, Carolina? Grado de fluidificación, fluido, se fluidifica, se hace líquido, es decir, pierde como consistencia. Es como si uno estuviera tal vez una imagen infantil, ¿no? Ustedes saben que a los niños les encanta jugar con globos, ¿no es cierto? Bueno, y en las festividades incluso los adultos, en una serie de celebraciones aparecen esto de los globos. Objetos que podemos tener, que los podemos tocar y que duran cierto tiempo. Ahora, jugando con esa imagen, hay algo muy, muy infantil, que son estos globos que en realidad son como pompas de jabón, muy vistosos. Hay un aparatito, ¿no? Y sopla y aparece un globo
grande, pequeño, mediano, multicolor, maravilloso y desaparece rápidamente. Incluso si uno lo quiere tocar, a diferencia del globo inflable, no está, desapareció. ¡Ay, qué lindo que era! Pero ya no está. Y si queremos verlo, tenemos que soplar de nuevo para hacer otro. A mí se me ocurrió que esta imagen es lo que nos puede ayudar a entender esta liquidez de las relaciones. Qué hermoso momento, qué hermosa, ya no está. O esto muy mal, pero ya va a pasar. Es decir, nada pareciera que dura. Y esto indudablemente que va a impactar esta característica de la liquidez de las sociedades, la sociedad líquida. Por eso es que incluso Bauman fue desarrollando otras ideas, por ejemplo, esta idea de amor líquido. Es decir, algo que no dura, absolutamente pasajero. Y bueno, entonces, fíjense ustedes que esto se va proyectando en todas las relaciones humanas y en todas las construcciones humanas. Esto es algo que merece una especial atención. Que es un tema sobre el cual les voy a pedir un taller de lectura, va a haber un material y que ustedes puedan de nuevo reflexionar sobre esto. No se trata que lo que dijo un autor, que bueno, otro autor, decir, pero esto está pasando, esto es una de las características de la sociedad de nuestro tiempo, cómo influye en nuestras vidas, cómo influye en el ejercicio profesional, cómo influye en las instituciones. Porque fíjense que cuando uno habla de institución, cuando uno habla de derecho, cuando uno habla de estructuras políticas o jurídicas, habla de cierto grado de solidez, permanencia. Y acá pareciera que esto no es todo frágil, todo muy poco duradero. No sé si se entiende la idea de lo que estoy presentando. Y no sé ustedes cómo lo ven, ¿no? Profe, yo creo que eso que usted dice, yo también lo noto, y yo creo que en cierto modo que las cosas pasen tan rápido nos afecta por ahí, porque por ejemplo mi abuelo me dice que yo soy muy ansiosa e impaciente y mi mamá dice lo mismo, y es capaz porque nuestra generación como que quiere todo ya, como que las cosas pasan tan rápido que no somos capaces de esperar a que o entender que ciertas cosas toman su tiempo y que capaz tardan más en gestarse, por así decirlo. Está muy bien tu observación, Candelaria, y la que te han hecho. Sí, naturalmente que hay o determinadas etapas de la vida en la cual uno tiene, yo diría, entre comillas, el derecho a ser impaciente, al querer que todo se dé ya. Pero hay algo importante con esto del tiempo, de la capacidad de espera y de la capacidad de construcción. Todas las grandes obras humanas, a todo nivel, necesitan de este factor que es el tiempo. El tiempo que ayuda a una serie de procesos. Hay una serie de cosas
muy simples, no me voy a poner a dar ejemplos, pero tal vez de cosas intrascendentes, a lo mejor que tienen que ver con, no sé, el atuendo personal o no sé, el maquillaje, la manicura, una serie de cosas. Entonces, ¿qué le suelen decir? Espera un tiempo para que tal producto se seque o haga efecto o demás. O cuando, qué sé yo, por ejemplo, están pintando una habitación. No lo toques. Espera hasta que termine de secarse. Es un factor tiempo que aun cuando la pintura sea de buena calidad, aunque el pintor sea bueno, hay que esperar que el tiempo haga su obra. Hay algo, por ejemplo, ya nos estamos acercando al mediodía, así que podemos poner ejemplos de comida, ¿no es cierto? Esta expresión en inglés del fast food, que es comida rápida. Comida rápida. No, ya ahora estamos acostumbrados a la comida rápida. Pero fíjense ustedes que cuando se trata de una elaboración culinaria, cuando se quiere algo un poco mejor o más elaborado, de nuevo lo rápido aparece como contraindicado. Como contraindicado. Vamos a poner un ejemplo histórico, eso pertenece ya a la historia gastronómica argentina, un asado. Bueno, entonces dice, esto se puede hacer en pocos minutos. No, en pocos minutos no. ¿Por qué? Y no porque hay un tiempo de cocción, etcétera, que va a dar como resultado un buen asado o un mal asado. Algo tan sencillo como la gastronomía. También vamos a un ejemplo de su preparación profesional. Entonces dice, acá tenemos cursados rápidos. O sea, de manera tal que, a ver, ¿cuánto estás tardando para ser abogado? No, 6 años, no. Una cosa más rápida, no sé, 2 años, 3 años a lo sumo, y total ahora hay una serie de técnicas. Bueno, se puede, entre comillas, producir un abogado en mucho menos tiempo, es probable. Ahora es probable que el resultado sea bastante malo. ¿Por qué? Porque le faltó tiempo, le faltó, fíjese esta expresión, maduración. A ver, ¿qué nos pasaba a lo mejor cuando éramos niños y estábamos acompañados de un adulto, padre, tío, hermano mayor o demás, al lado de una planta de frutos que tenía unos frutos muy apetecibles, no sé, peras, manzanas, uvas, y que tendíamos a sacarlo? Y decía, no, ¿pero por qué no? Porque le falta tiempo. ¿Tiempo de qué? De maduración. Usted podía sacar ese árbol del fruto, incluso podía comerlo. Decía, no comas eso que te va a hacer mal. ¿Por qué? ¿Pero que esto es mal? No, pero si esto es una fruta, sí, pero le falta maduración. Y si le falta maduración, no ha cumplido su ciclo, ¿no? Esto es, claro, alguien me va a decir, bueno, de tanto esperar, si usted espera mucho, la fruta se va a pudrir, y así nos puede pasar en nuestra vida. No, por supuesto que el factor tiempo es un factor que tiene que ver en la construcción, no solo de obras materiales, sino de relaciones personales.
alguien decía por allí, el tiempo se niega. Bueno, estoy como la cita de un personaje que era el Chavo, que siempre citaba mal, pero las cosas que a ver, cuando no se pide la colaboración del tiempo o nos negamos a esa colaboración, el resultado no es adecuado. Es decir, esta colaboración del tiempo, ¿no? Tiempo de maduración. Incluso fíjense, a ustedes seguramente, a usted Candelaria, que la tildan de impaciente, debe haber descubierto ya más de un... Digo, le habrá pasado alguna vez que con el paso del tiempo, meses, a veces años y demás, usted descubre el valor de ese paso. ¿Por qué? Dice, siento que he madurado, lo miro de otra manera, lo llevo a otro plano que tiene que ver con el ejercicio profesional. Y esto es algo que lo he discutido varias veces con el tema de los jueces. Los jueces. Vamos a suponer que es un excelente alumno, cualquiera de ustedes, muy bien, cursaron todas sus materias, aprobaron muy bien, tienen un promedio muy alto y demás, se reciben de abogado. Tienen la posibilidad muy pronto de ser jueces, pero mirá, si yo conozco todo el derecho, todo lo que he estudiado, tengo promedio de 10 o promedio de 9,95, etc. ¿Cómo no voy a poder ser un buen juez? ¿Cómo no voy a poder ser, como diría Candelaria, cómo no voy a poder ser una excelente juez? Y alguien le dice, sí, pero sabes mucho de derecho, pero te falta un poco de experiencia, te falta un poco de madurez. ¿Has ejercido la profesión algunos años? ¿Has vivido algunos años? ¿Te has golpeado contra la pared algunas veces? Bueno, esa maduración personal hace que este buen egresado de abogado adquiera una madurez que le permitirá con los años ser un buen juez. Y entonces no se trata de, dice, mira el empuje que tiene porque es un juez joven. Bueno, podré empujar, pero ¿sabrá bien a dónde va? ¿Habrá vivido situaciones que le permitan entender ciertas cosas que no se enseñan en los libros de la facultad? Y de nuevo viene el tema del tiempo. Es real que no se adquiere madurez por el solo transcurso del tiempo, porque hay jóvenes muy maduros y adultos y viejos tremendamente inmaduros. No es solamente el transcurso del calendario, sino cómo se vive y cómo se utiliza eso. Porque fíjense ustedes que yo utilicé un ejemplo gastronómico, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del asado. Esa, para los que no sepan, es una costumbre que en el siglo pasado se daba en nuestro país, de comer asado. Bueno, supone, entonces dice, esto se necesita tiempo, sí, bueno, mirá, yo me he tomado mi tiempo, me tomé media hora en comprar el carbón, me tomé otra media hora en ponerle sal a la carne y me tomé otra media hora en limpiar la parrilla. Y mirá qué mal que me ha salido. Y el tiempo, no, el tiempo de cocción
Pasa que la hora o hora y media la utilizo en otra cosa, no en hacer el asado. Algunos dicen, claro, no, mirá, yo ya he vivido muchos años, pero bueno, ¿qué ha pasado durante ese tiempo? ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿Qué aprendizajes hemos hecho? ¿Qué experiencia hemos acumulado? Este es el tema de lo que me disparó la impaciencia de Calendaria. No la vamos a... Incluso tu nombre tiene que ver mucho, Candelaria, con el tiempo, ¿no? Candelaria viene de candela, ¿no? Y sabe que es una candela, ¿no? ¿Qué es? A ver si alguno de los acá presentes sabe qué es una candela. José Ignacio lo pregunta. Sí, es eso. Una vela. Una vela. Prendemos la velita y el tiempo va actuando sobre la candela, la Candelaria en este caso. Bueno, ¿hay alguna observación o comentario que quieran hacer? ¿Qué les parece esto? ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, es que realmente todo lo que usted dijo es lo que vemos reflejado hoy por hoy en nuestra sociedad, en todos los sentidos, o sea, creo que es algo que podemos proyectar no solamente a nuestra vida, sino a cada uno de los aspectos en los que vivimos. O sea, yo antes de que usted haga la aclaración, lo primero que iba a preguntar era si había fecha de segundo parcial, entonces como que además esto es vivir todo el tiempo acelerados. O sea, a mí siempre mi mamá me dice que vivo en el mañana. Entonces, creo que es un poco así que puede también trasladarse y proyectarse a todos los aspectos. Y el cambio, sin dudarlo. O sea, es así en todos los sentidos. Incluso hoy por hoy creo que es una conversación que se da mucho o sea, una conversación trivial que se da en cualquier mesa de decir... ay, cuando naciste y todo eso, porque realmente hoy por hoy, como usted dice, lo vemos en décadas. Yo creo que en un par de años ni lo vamos a poder ver en décadas, porque quizá en una década ya lo vamos a tener que empezar a dividir por años, porque es como totalmente progresivo. O sea, creo que tiene que ver con todo lo que también hablamos en la clase que trabajamos las características de la sociedad contemporánea, con la ciencia, la tecnología, bueno, y así como transversal a todo. Y volvemos al tema de cómo se relacionan todos los temas entre sí. Creo que este es un tema que puede abarcar todos los otros temas ampliamente, porque si vamos a la vida humana, si vamos a la eutanasia, si vamos a todo lo que estuvimos trabajando, cómo podemos proporcionalmente ver el cambio. Y después cómo en las sociedades de ahora el cambio es cada vez más rápido. Bueno, efectivamente, y esta velocidad de cambio y esto de cosas que duran muy poco, entre otras cosas se refleja en esto que es tan habitual para nosotros, las redes sociales. Piensen ustedes la enorme cantidad de información, denuncia, figuras, acciones que recibimos diariamente en las redes sociales, ¿no? Y ustedes háganse esta pregunta, a ver, ¿cuánto duró esto? ¿Cuánto dura esto? Incluso es como si se borrara rápidamente, ¿no? De vuelta vuelvo a la imagen de estas pompas de jabón que se hacen y se desvanecen rápidamente. Bueno, efectivamente, un mundo construido sobre este tipo de actitudes, indudablemente
que es algo que se vuelve contra el ser humano. O sea, se vuelve en inhumano. Incluso manejar el tiempo, darse tiempo a, sin Nahuel. Profe, sí, ahí cuando usted comenta, es interesante en el pensamiento de Bauman cuando él refiere que antes, cuando él presentó el concepto de modernidad líquida en los 90, todavía no existían las redes sociales. Y después, con el advenimiento de las redes sociales, presentó el concepto de comunicación líquida, hizo la diferenciación entre comunidad líquida y sociedad de red, estableciendo que, bueno, la comunidad líquida había una relación interhumana directa y que las personas se enfocaban más en su vida diaria. En cambio, en la sociedad de red ya no hay una comunicación directa entre los seres humanos, sino que muchas veces opinás y se tratan cuestiones sobre otro lado del mundo y sobre personas que ni siquiera se conocen. Y el cambio ya es tan grande que lleva a que muchas veces el escenario político sea fluctuante de una elección para la otra, llevando a una concepción inclusive de que todos los políticos son corruptos, y esto va en detrimento de la democracia y establece que hay un retroceso en cuanto a la democracia y hay un debilitamiento de la concepción social de democracia. Sí, efectivamente, ¿no? Esto, que por otra parte tiene posibilidades inmensas, este tema de la comunicación, las redes y demás. Fíjense que a lo mejor entre nosotros, ¿no? El grupo de esta materia, hemos construido un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo de Facebook, etcétera, que nos permite, bueno, en 5 minutos nos vemos, vamos a esperar, y bueno, y rápidamente tenemos todo a mano y esto es muy positivo. Esto es bueno, es positivo. Ahora, también tiene un efecto negativo, es decir, ambivalente. Lo mismo que lo que decía Carolina acerca, supongamos, de él mañana, ¿no? Carolina decía que a ella la criticaba a su mamá o su papá, decía, bueno, vos vivís pensando en mañana, es decir, bueno, y hay que vivir hoy, hoy. Cada día tiene su afán, dice un principio de la sabiduría clásica. Cada día tiene su afán. Fíjense que los que viven pensando en el ayer no viven, porque están angustiados porque el mundo en el que quieren vivir no existe. Esto lo entendemos perfectamente, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona y dice, porque en mi época, porque ayer era así. Bueno, no estás viviendo. Estás viviendo en un mundo que no existe, ergo no estás viviendo. En la otra punta, los que están viviendo en el mañana. Mañana. Yo suelo poner un ejemplo que tiene que ver con los cambios climáticos. A ver, lo van a entender. Es un día lindo, un día primaveral. ¿Sí viste qué lindo día? ¡Ah! Pero ¿cómo estará el tiempo mañana? No sé cómo estará el tiempo mañana, pero el tiempo de hoy, ¿es lindo? Sí, pero bueno, pues viví el lindo día de hoy. Si mañana el buen tiempo continúa, tendrás 2 días de buen tiempo. Si mañana tienes un mal tiempo, has tenido un día de buen tiempo. Si vives hoy, que es de buen tiempo, angustiado por el mal tiempo de mañana, vas a tener un día, no, 2 días de mal tiempo, el de mañana y el de hoy, que lo destruiste con tu preocupación por el día de mañana. O sea, eso no significa que no sea importante prever
qué va a ocurrir mañana. Pero eso se construye desde hoy. El hoy hay que vivirlo. ¿Olvidar el pasado? No. Mirar el pasado para saber de dónde venimos. Mirar el futuro para saber a dónde vamos. Pero vivimos hoy. Hoy. Hoy construimos. Hoy estudiamos. Hoy. Bueno, no, hoy estudiamos. Mañana o pasado van a ser abogados. Y pasado mañana van a ser jueces o funcionarios. Abóquense al hoy de la mejor manera posible y disfruten y vivan el hoy en plenitud. ¿Cuánta gente pierde el gusto del estudio porque está obsesionado por el resultado de mañana? Y el acto de estudiar hoy en sí es positivo, como el acto de vivir hoy es positivo. Hoy tenemos el don de la vida, mañana no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, esta es una manera de plantear y de ver las cosas a partir de esta idea de esta sociedad líquida que tratamos de abordar en la clase de hoy. A ver. Yo, doctor, yo soy una de las personas que vivo hoy, el disfrute de hoy. Yo disfruto de mi madre porque la tengo hoy. No sé qué va a pasar mañana, ¿me entiende? Y yo estoy en un lugar, que usted sabe dónde estoy, que veo que se les va, pero están todo con el tiempo de lo material, de esto, que quiero recibirme. A mí justamente ayer un contribuyente conocido me dijo, pero seguí estudiando, ¿cuándo te va a recibir? Yo disfruto, le digo, no sé cuándo me voy a recibir, pero estoy disfrutando, estoy viviendo el momento, ¿me entiendes? La gente está muy acelerada, ya sea por lo material, por lo que sea, pero está muy acelerada. Como siempre les digo yo todavía acá en el cementerio no he visto a nadie que venga con un flete con las cosas que quieren adquirir. Vienen, llegan, o sea, se van como vinieron, con una mano adelante y con la otra atrás. No disfrutan el momento. Así es. Hay una película de origen británico y se me ha hecho una laguna en la memoria, que es Vivir el Día, Carpe Diem. Esta sabiduría de vivir en plenitud cada momento, porque el futuro lo construimos hoy. El pasado no lo podemos modificar, lo aceptamos, aprendemos de los errores del pasado, de los errores de los otros y de los errores nuestros. Aprendemos, pero no lo podemos modificar. Entiéndase que el pasado es inmodificable. Ustedes seguramente han oído más de una vez y en las aulas universitarias discursos de colegas que nos explican maravillosamente bien en qué se equivocaron políticos y legisladores del pasado. Saben perfectamente cómo se tendría que haber hecho, pero lo hecho está. Lo que se nos va a pedir no es el análisis de cómo debió haberse hecho tal cosa, sino de qué estamos haciendo hoy y qué vamos a legar para el futuro. Esto es muy interesante. Nos pasa en la vida personal. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros no
quisiera enseñarle a los padres cómo tendrían que haber sido, pero los padres fueron como fueron. El problema es que si dedicamos toda la vida a pensar cómo debieran haber sido nuestros padres, ocurrirá que nos olvidamos de que hay otros, la generación que vienen, nuestros hijos, sobrinos, nietos, que nos van a pedir cuenta de cómo estamos siendo nosotros, no de cómo fueron los otros. Es que los abogados debieran hacerse... No, a ver, los que fueron. Ahora ustedes están construyendo hoy lo que van a hacer mañana. Hoy como personas, hoy como instituciones, que es lo que le vamos a legar al país. Bien, esto tal vez tiene un sabor demasiado sentencioso, y no quiero convertirme en un viejo vizcacha, simplemente digo lo que pienso. ¿Alguna observación, comentario, pregunta? ¿Cuándo va a ser el parcial? Dice Carolina. ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Qué día, profesor? Mañana. Bueno, para que aprendan a ser pacientes, van a tener que esperar hasta el día viernes que les voy a contestar. Me voy a tomar el tiempo y, como para todas las cosas importantes, no me lo digas ya, tómate tu tiempo para todo. Ustedes sabrán aplicarlo en cada ejemplo. Bueno, lo veo acá a Ligüe Andrés Rojas Lucena inmortalizado en su placa. ¿Todavía vive Ligüe? No lo... Hola. ¿No tiene cámara Ligüe? No, habla a través del chat, tampoco micrófono. Bueno, de vez en cuando me gusta verles la cara y oírles la voz. Estoy desde una compu viejita, bueno, pero puede oírnos, Ligüe. Pero la clase estuvo entretenida, bueno. Si no se ha aburrido, por lo menos hemos logrado algo. ¿Qué piensan? No sé, los demás. José Ignacio, ¿qué piensa? ¿Está conectado? ¿Está en el chat? ¿Está con cámara? ¿Sin cámara? ¿Cómo estamos, José? Sí estoy, profe. Bueno, me alegro. Sin cámara. Muy bien. Sin cámara, pero estoy. Bueno. Muy bien. Elda siempre firme en un lugar muy tranquilo, porque dice José Ignacio, la modernidad de Bauman lo leí en Teoría del Conflicto. Bueno, te vamos a hacer releer un poquito, José, que es bueno. Y es la realidad que hoy nos toca, así es. Así es. Bueno, Elda siempre hace referencia al lugar donde ella trabaja, que es un lugar descansado y de descanso, ¿no? Porque, bueno, es un lugar, ¿sabe qué, Elda? Al que debieran ir todas las personas que se consideran muy importantes y que se consideran imprescindibles, para ver cuántos importantes e imprescindibles están descansando en paz y el mundo sigue andando. Sí, yo mi respuesta siempre a veces cuando veo a mi jefe y nos llama la atención, le digo, el cementerio está lleno de imprescindibles. Nosotros estamos llenos de imprescindibles. Así es. Es un gran aprendizaje. Bueno,
muy bien, los saludo a todos, los dejo descansar y el día viernes vamos a tener la clase del doctor Cubertino y vamos a colocar las consignas de temas y cuándo serán el segundo parcial y el coloquio. A esperar un poquito, Carolina y Candelaria, a tener paciencia. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Buenos profe. días, Chau, doctor. chau. Nos vemos Gracias, el día profe. viernes. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.